Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Amós, capítulo número 1. Libro de Amós, capítulo número 1. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 11. En un momento vamos a repasar un poquito de lo que hemos estado estudiando. Y quiero darles nuevamente no una advertencia, pero ¿cuántos creen que la palabra de Dios es perfecta? Y hay partes que son bien divertidas, como la historia de Daniel y el foso de los leones y David y Goliat. Y uno las lee y las historias como que brincan de la página y abren nuestros ojos. Y hay otras partes que quizás son un poquito más profundos, pero son igual de inspirados y son igual de necesarios. Y cuando llegamos a los profetas menores, que del cual Amós es uno de estos libros, son muy poco conocidos, son muy pocos predicados. Aparte del libro de Jonás, la mayoría de nosotros no sabemos mucho de los profetas menores. ¿Quién podría decirme de qué se trata el libro de Oseas, o Abdías, o Miqueas, o quiénes eran? Normalmente no conocemos mucho de ellos porque no son de los más divertidos y wow, eso estuvo bueno. Pero si prestamos atención para agarrarlo, sí está bueno, así que yo quiero tratar de animarlo a que esté presente durante toda esta serie. La serie la hemos llamado Batallas Espirituales en Tiempos de Prosperidad. Y lo hemos llamado así porque el libro de Amós fue escrito por Amós, quien le profetizó al pueblo de Israel en uno de sus tiempos más prósperos. Si se acuerdan, lo repasamos la semana pasada, pero tenían paz militar, no tenían enemigos, tenían poder, tenían mucha abundancia económica, había más riqueza aún que en los tiempos de Salomón y había mucha religión. Ellos tomaron eso como que Dios estaba bendiciéndolos, pero por causa de su prosperidad en vez de ser una bendición fue algo que les trajo una batalla. Les trajo la batalla espiritual de querer rechazar la palabra de Dios porque se aprovecharon o confiaron en su prosperidad y menospreciaron a Dios por resultado de la prosperidad que ellos tenían. Eso aplica en nuestro tiempo. Porque usted y yo, aunque no lo sienta, comparado con este mundo, somos prósperos. Y vivimos en prosperidad. Y en este país tenemos paz. No estamos en peligro de venir a la iglesia, de cargar una Biblia, pues si quisiéramos, pudiéramos parar allá en la esquina a predicar la palabra de Dios a los carros. Tenemos mucha prosperidad, tenemos mucha religión. Eso significa absolutamente nada en cuanto a nuestra relación con Dios. Podemos tener todo eso y estar lejos de Dios, como estaba la nación de Israel. Y es lo que estamos viendo en el libro de Amós. Así que mire versículo 11. Un momento vamos a repasar porque entramos en el medio de estos juicios. Ahorita vamos a explicarle dónde estamos. Vamos a mirar capítulo 1, versículo 11, hasta terminar en capítulo 2, versículo 5. Aquí está profetizando Amós y dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4, no revocaré su castigo. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente, ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4, no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kiriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de ¿quién? Judá. Ahora, si se fijó, hasta ahora las 6 naciones previas han sido naciones paganas. Pero Judá no es nación pagana. ¿Ok? Sigan leyendo.
Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. La semana que viene miraremos que queda el juicio para una nación más, pero vamos a ver esta noche y vamos a ver este principio. Dios juzga a los suyos también. Dios juzga a los suyos también. Vamos a orar y miramos juntos el pasaje. Gracias, Señor, nuevamente por dejarnos estar aquí. Gracias por su palabra, gracias por el fiel profeta Amós, que te fue fiel para escribir y para proclamar lo que usted puso en su corazón y lo que usted le mandó a decir. Y usted ha preservado sus palabras para nosotros hoy con un propósito. Y Señor, aunque nosotros no aparecemos en estos juicios y aunque estas cosas no hablan de nosotros específicamente, nosotros tenemos mucho que podemos identificar con estos pueblos y con lo que estaba pasando en aquel tiempo. Ayúdenos a hacer eso, ayúdenos a no mirarlo como algo que sucedió hace mucho tiempo, pero como algo que debe de enseñarnos a nosotros en el día de hoy. Pido que me ayude a mí a comunicarlo, ayúdenos a todos a recibirlo. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Gracias por estar de pie. No vamos a repasar mucho de la historia de Amós y del rey y de todo eso, pero sí quiero recordarles que Amós es un profeta a la nación de Israel. Si se acuerdan, para este tiempo ya se había dividido la nación de Israel y la nación de Judá. Entonces las 12 tribus, que es la nación de Israel, está dividido en 2 naciones. Las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, son la nación de Judá. De la nación de Judá, de la tribu de Judá, va a venir el Señor Jesucristo. Es la tribu sobre la cual está reinando David. ¿Se acuerdan que Dios le prometió a David que su trono o sus hijos iban a mantener el trono en Jerusalén? Y ellos han reinado sobre la nación de Judá. También está la nación de Israel, que tiene 10 tribus. La nación de Israel en este tiempo era mucho más próspero, era mucho más grande. Era como el país grande, era como el que tenía poder. Y ellos menospreciaban a sus hermanitos más pequeños, a los de Judá. Y como Dios tiene sentido de humor, lo que Dios hizo es que Dios levantó a Amós, quien era de la nación de Judá, para ir a profetizar a la nación de Israel. Entonces este profeta que viene a Israel ni siquiera es uno de ellos. Es judío, sí, pero es de un país que ellos menosprecian, es de un país donde ellos se creen mejores que los de Judá, y él viene para darles el mensaje. El mensaje no es un mensaje de agrado, el mensaje no es un mensaje de aplauso. El mensaje de Amós para la nación de Israel es que deben de arrepentirse. Nos dijo Amós en los primeros versículos, cuando él nos dio el año en que escribió, dice que escribió 2 años antes del terremoto. Hubo un gran terremoto en Israel 2 años después de esta profecía, y ese terremoto vino en parte como resultado del juicio de Dios sobre la nación de Israel. El problema fue que la nación de Israel rechazó el mensaje de Amós, rechazó el mensaje de muchos profetas más, porque ellos se creían protegidos. Ellos se creían, si podemos usar la palabra, se creían inmunes. Inmunes al juicio de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos escogidos de Dios. Dios a nosotros no nos juzga, Dios a nosotros nos protege, Dios a nosotros nos bendice. Dios tiene interés de juzgar a las naciones que nos maltratan a nosotros, pero a nosotros Dios nos protege. Entonces cuando se levantaba un profeta a decir, Dios ha declarado que si no se arrepientan, ustedes van a sufrir, el pueblo de Dios respondía algo así. ¿No sabes que nosotros somos pueblo escogido de Dios? Dios no nos va a juzgar a nosotros. Una actitud que tristemente muchos cristianos comparten hoy. Por la relación que tenemos con Dios, nos creemos a veces inmunes. A veces nos encontramos culpables de apuntar el dedo a los pecados de los paganos a nuestro alrededor, sin tomar en cuenta los pecados que habitan en nuestros hogares. Por eso Dios, cuando empieza a hablarle al pueblo de Israel, no comienza hablando con cómo los va a juzgar a ellos.
Dios comienza en la primera parte de Amós hablándole a la nación de Israel de 7 naciones que Él va a juzgar. Ahora Israel sin duda estaba contento. Oh, sí, Señor, júzgalos. Ellos nos han maltratado, ellos han hecho eso. Y ellos están contentos de que Dios los va a juzgar. Pero Dios los está preparando, porque lo que Dios les está mostrando es esto. Si ellos merecen ser juzgados por sus pecados, ustedes también. Entonces, por eso entramos la semana pasada y miramos los juicios de 3 de esos pueblos. Miramos cómo Dios va a juzgar a Damasco, cómo Dios va a juzgar a los filisteos y cómo Dios va a juzgar a los de Tiro. Y explicamos la frase que encontramos a través de todo este capítulo. Si lo mira ahí conmigo en el versículo 4 o mira el versículo 11 de capítulo 1, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4. Explicamos esa frase porque en cada uno de los juicios va a decir lo mismo, por 3 pecados de tal nación y por el 4. Y no está diciendo que Dios contó 1, 2, 3 o que 4, ¡pum!, ya fuiste. Habla de la misericordia de Dios. Habla de que la naturaleza de Dios era misericordia y gracia y bondad y amor, pero Dios ha sido muy misericordioso y después de un pecado tras otro pecado y otro pecado y otro pecado, aún Dios ha llegado al punto donde Dios dice ¡basta! Y Dios empieza a decirle a la nación de Israel, voy a juzgar a cada una de estas naciones y todos tienen algo en común. Dios lo iba a juzgar por la manera que habían maltratado a los demás. Y hablamos de eso la semana pasada. A Dios le interesa cómo tratamos a los demás. Había naciones que solo querían usar a otros para privilegios. ¿Se acuerdan? Algunos filisteos iban y conquistaban aldeas enteras, no porque estaban de guerra, no porque tenían algo contra ellos, solo los conquistaban para venderlos, para sacar provecho. Y miramos que nosotros también muchas veces podemos usar gente solo para nuestro provecho personal. Ahora, esta tarde queremos mirar las 4 naciones que faltan y lo vamos a hacer brevemente. Entonces, miren por favor conmigo versículo 11 y 12 primero. Dios dice que Él va a juzgar a la nación de Edom. Y solamente vamos a ver, la semana pasada tomé un poquito más de tiempo y expliqué cuál iba a ser el juicio y cuándo fue que vino el juicio y todo lo demás. Y no quiero entrar en todos los detalles, pero sí miremos eso. Mire el versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4, no revocaré su castigo. Que sería bueno que se recuerde también esa frase. El juicio de Dios es irrevocable. Cuando Dios decide que es tiempo de juicio, es irrevocable. Por ejemplo, el que se muere sin Cristo va al infierno. Ese juicio es irrevocable. Ya es tarde. Y lo que Dios está haciendo aquí es esto. El juicio ya es irrevocable. Ya han pasado este punto donde yo ya decidí que los voy a juzgar. No es como Nínive, que Nínive Dios quería juzgarlos, pero estaba dispuesto. Si se arrepientan, yo los voy a perdonar. Estas naciones ya habían llegado al punto donde Dios dice, ya no puedo revocar su juicio. Ya ha sido mucho. Ya han abandonado demasiado tiempo y han hecho lo malo. Miren lo que dice, mitad de versículo 11. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Ahora, el juicio contra los edomitas es esto. Su falta de compasión, otra vez es su maltrato a los demás, así como fue para Damasco, los filisteos y Tiro. Dios dice esto, persiguieron a sus hermanos y cuando esos soldados, los enemigos de Edom, querían rendirse y levantaban la bandera blanca, ellos no tenían ninguna misericordia. Ellos iban y lo mataban como quiera. Ellos no recibían prisioneros, ellos no llevaban cautivos. Los edomitas fueron conocidos por ser tan crueles que aunque te fueras a rendir antes de la batalla, ellos te iban a matar y te iban a hacer sufrir. Por eso dice que abandonaron el afecto natural, no había compasión, no había misericordia, había tanto odio y tanto rencor y tanta crueldad y tanto amor por la muerte, que ellos te mataban, no importa si te rendías o no. Entonces dice, por eso voy a prender fuego a Edom y va a sufrir por su crueldad y su falta de compasión. Miren versículo 13. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo. Dice, ellos también han llegado a un punto que no puedo revocar su castigo. Miren lo que hicieron. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas.
Ahora, ¿se acuerdan? Explicamos la semana pasada, Galaad es tierra de los israelitas. Y lo que hacían estos amonitas es que ellos iban y cuando conquistaban a Israel, habían mujeres embarazadas, metían la lanza en sus estómagos, matando a las madres y a los bebés inocentes que estaban en el vientre de sus madres. Entonces Dios dice, era común que uno fuera en guerra, pero los niños y las mujeres no se tocaban. Una mujer embarazada con una segunda vida era algo aún más digno de vivir. Pero en su crueldad y en su odio, estos amonitas aún abrieron el estómago de estas madres embarazadas, matándolas a ellas y a sus bebés que estaban en su vientre. Y Dios dice, por ese maltrato, por ese desprecio de vida, yo voy a juzgarlos y también voy a quemar sus ciudades. Y ahí nos dice en el versículo 14 que va a encender sus muros y que los iba a quemar, y todo esto sucedió. Miren capítulo 2 y versículo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ahora, ¿qué significa esto? Dice, no, pues no está tan mal, solo le quemó los huesos al rey. ¿Se acuerdan el rey de quién? El rey de Edom. Acuérdense que los edomitas eran los que eran crueles. Entonces, cuando los moabitas conquistaron a Edom, se tomaron su rey, lo mataron, pero ya estando muerto, quemaron sus huesos y lo hicieron cal y los usaron como cal. Eso era una burla. Cuando iban ciertas naciones y conquistaban una ciudad, echaban cal en los pozos y en la tierra como para que la tierra ya no sirviera. Era un producto como de menosprecio que no valoraban. Entonces, al tomar el rey y hacer cal de él y usar sus huesos como cal, ya polvo blanco, ellos estaban diciendo que los edomitas tenían el mismo valor que la cal. Y estaban menospreciando la vida y estaban mostrando ese odio por la vida y por los edomitas. Entonces Dios dice, por este menosprecio, ustedes también van a sufrir y van a tener que pagar. Y ahí dice también en el versículo 3 que va a quitar el juez del medio de él y lo va a matar con todos sus príncipes. Y Dios iba a destruir esas naciones. Entonces, aquí habla de la nación de Edom, Amón y Moab. Ahora, ¿quién se acuerda algo específico de Amón y de Moab? Son descendientes de Lot. ¿Se acuerdan cuando las hijas de Lot lo emborracharon y cada una quedó embarazada de su papá? De ahí salieron los amonitas y los moabitas. Entonces, cuando Dios comienza, ellos son como primos lejanos de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas son descendientes de Abraham. Abraham y Lot eran parientes. Entonces lo que Dios está haciendo es comienza el juicio con los paganos más lejos, con los sirios de Damasco y con los filisteos y los que no tienen nada que ver con Israel. Pero ahora ya está llegando más cerca y está hablando de los que son como casi parientes de ellos, que Dios podía haber tenido cierto favor también con los descendientes de Lot. Entonces está un poquito más cerca. Cuando llega la séptima nación, esto hubiera venido como sorpresa a Israel. Que póngase en su lugar, quédense conmigo. Oh, sí, Dios va a destruir a Damasco y a los filisteos y a Tiro y a Edom y a Moab y a los amonitas. Todos son nuestros enemigos y casi todos estos maltratos son maltratos hacia el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaría diciendo, bueno, Dios los va a juzgar a ellos porque ellos nos maltrataron y ellos pecaron. Y si está Amós ahí predicando en el juicio de las naciones, los hombres israelitas estarían diciendo, ¡amén! Así como todos ustedes cuando hay un buen punto gritan, ¡amén, pastor! ¿Amén? Ok. Estaban diciendo, amén, predique. Hubieran dicho como dicen algunos, duro ahí, sacuda la rama. Oiga, más duro que los de atrás no se oye. Cosas así que algunos raros dicen por ahí. Imagine esa mentalidad en Israel. Sí, Dios los va a juzgar, mira, dándose 5 ahí, no, por COVID quizás el puño, y están ahí diciendo, vamos, qué bueno, Dios se va a acordar de nosotros, ¡woo! Y Amós dice, paren, solo acabé el punto 6, pero me quedan 2 puntos. Ahí se convirtió en una verdadera iglesia bautista. Calladito, 2 puntos.
pues, ¿cuáles naciones más harán? Bueno, habrán sido los madianitas. Y Amós comienza con el punto 7 y dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el 4º pecado no revocaré mi castigo contra. ¿Están todos escuchando? Y Dios dice: Judá. Y la nación de Israel dice: ¡ah! El pueblo de Dios. Los descendientes del gran rey David y Salomón. El pueblo de donde va a venir el león de la tribu de Judá. Dios va a castigar a los suyos. Sí. Ahora, ese es el 7, el punto 8. Dios va a castigar a Israel. Y es cuando verdaderamente se van a poner callados. Pero Dios está llegando más y más cerca a esta nación de Israel. Y Dios dice: yo voy a castigar también a la nación de Judá. En la misma lista con estas naciones paganas, escúchame bien, estas naciones cuales sus pecados fueron actos horrendos contra la humanidad, estos amonitas quienes les abrieron causando el aborto a las mujeres embarazadas, esos amonitas crueles, esos edomitas que no dejaban rendirse a nadie y mataban a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, bebés y todo. Con ese mismo grupo de personas, Dios ha puesto los descendientes de David. No puede ser. Nosotros somos mejores que ellos. Ellos nunca han hecho sacrificios a nuestro Dios. Ellos no celebran la Pascua. Ellos no celebran el día de Pentecostés. Ellos no tienen un tabernáculo donde está el arca del pacto. Esas son naciones paganas. Pero Dios ahora ha incluido la nación de Judá junto con ellos. Sí. Estas 2 tribus especiales, Dios dice: también los juzgaré. Aunque son pueblo escogido, aunque quizás no habían cometido estos actos tan horrendos como estas otras naciones. ¿Cuál fue su pecado? Pues Dios nos dice en versículo 4, mírenlo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras. Se engañaron, se creyeron sus propias mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Pero dice: prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Dios dice: oh, sí, yo voy a quemar la ciudad de Damasco, y yo voy a quemar los muros allá en Moab. Y yo voy a quemar y destruir estas naciones paganas por el pecado que han hecho. Pero también va a haber fuego en Judá. También voy a quemar los palacios de Jerusalén que mi amado David me edificó. El pueblo de Dios no es inmune a mi juicio, dice Dios. Ustedes solo porque son mi pueblo no significa que no los puedo juzgar. También los voy a castigar, dice el Señor. La realidad es que el pecado de Israel, de Judá, era peor que el pecado de las otras 6 naciones. Quédese conmigo. Pastor, ¿cómo puede ser? Dios dice que la culpa de ellos simplemente fue que menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Ok, habían cosas que Dios les dijo: hagan esto, y no lo hicieron. Pero nadie es perfecto. Habían cosas que Dios dijo: no hagan esto, y ellos lo hicieron. Pero nadie es perfecto. Pero pastor, ellos no andaban metiéndole la espada en los estómagos de las mujeres embarazadas. Ellos no andaban sin compasión allá matando gente que se había rendido. Ellos no andaban tomando aldeas y vendiéndolos como esclavos. Estas naciones paganas hicieron cosas mucho más malas que las de los de Judá. Bueno, si se acuerda, lo mencionamos en el primer mensaje.
estas naciones no tenían la palabra de Dios como la nación de Judá e Israel lo tenían. Dios dice, nos dice en Romanos capítulo 1 y nos dice en otras partes de la Biblia, Dios dice que cada hombre tiene en su conciencia la ley de Dios. Tiene en su conciencia que hay un Dios y hay un temor de Dios. Y ahí en nuestra conciencia todos sabemos que si nos acercamos a alguien y le damos un puñetazo en la cara por ninguna razón, hay una conciencia escrita en nosotros que nos deja saber que eso no es correcto. Estas naciones tenían solo esa conciencia. Tenían cierto conocimiento del bien y del mal, pero ellos no tenían la ley de Moisés. Ellos no tenían la presencia de Dios. El pueblo de Israel, quiero que me escuche, tenía mucho más conocimiento, tenía mucho más a qué dar cuentas. Entonces ellos no fueron a hacer estos pecados tan horribles, pero cometieron el pecado de menospreciar la ley de Dios. De decir, esta ley no tenemos que guardarla. Estas ordenanzas no tenemos que seguirlas. Entonces empezaron a hacer mentiras como la de los fariseos en el tiempo de Cristo y empezaron a levantar tradiciones y empezaron a decir, bueno, pues no hay nada malo con que tengamos dioses falsos y otros ídolos y otros altares, con que no dejemos de adorar a Dios, con que sigamos adorando a Dios, podemos también adorar a estos ídolos, nomás tenemos que saber que Dios siempre es primero. Amén. Y todos decían, amén. Y se habían engañado a pensar que podían desobedecer ciertas cosas de la palabra de Dios mientras estaban guardando las cosas como más grandes. ¿Sí me están siguiendo? Pero Dios dijo, no trabaja así. Ustedes son culpables del mismo juicio que estas naciones paganas. Ustedes han sido expuestos a la palabra de Dios. Ustedes conocen mejor que cualquier otra nación lo que Dios ha demandado de ustedes. Pero han decidido menospreciar la palabra de Dios y apreciar su propia opinión. Han decidido menospreciar y no guardar las ordenanzas de Dios para seguir sus propios deseos. Lo que han hecho, dice Dios, es esto: me han puesto a mí a un lado, me han bajado de mi trono y se han sentado ustedes mismos en su trono y han estado viviendo sus vidas como ustedes quieren vivirla, ignorándome a mí y mis caminos. Y por eso los voy a juzgar así como juzgué al asesino. Así como juzgué al que vendía esclavos, al traficante humano, así como juzgué al que mató en aborto, así como los juzgué a ellos, te voy a juzgar a ti, porque quebrar mi palabra es quebrar mi palabra. Y Dios le muestra, yo también voy a juzgar a los que son míos. Hermanos, ¿qué pasa en nuestro tiempo? Creo que ya van donde vamos, pero déjame llegar ahí. Hay mucho pecado en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está mal. Ok, estoy tratando de decirlo de una manera que por lo menos algunos pueden estar de acuerdo. Hay mucha gente en nuestra sociedad que hace muchas cosas muy malas. Las ventas de alcohol, una industria multibillonaria. Las drogas, cada día hay más que son legales. Cada día hay más gente adicta a pastillas, a drogas, a alcohol, a tabaco. Los abortos están subiendo, gente que siente que tiene todo derecho de tomar la vida de un bebé en el vientre que Dios mismo está criando. La homosexualidad, ya casi no puedes ni siquiera mirar un programa o una película moderna sin algún tipo de inclinación hacia la homosexualidad. Es algo que sabemos que Dios odia. La violencia, el asesinato, el odio para la autoridad. Sabemos que ayer hubo el resultado del crimen de George Floyd y el policía sin duda merecía algún tipo de juicio por lo que pasó y
Y creo que el jurado honestamente tomó el caso e hizo lo que ellos debían de haber hecho. Pero una hora después, una jovencita de 15 años murió por la mano de un policía. Inmediatamente LeBron James y otros, digan su nombre. Otra morena asesinada por un policía blanco que es racista. Y ahí empezó todo y empezaron todos a publicar y a decir y quizás algunos de ustedes aún se la creyeron. Se van a decir, el policía se bajó del carro y dos de las muchachas le sacaron el dedo así del medio. Cuando habían hablado 911 porque había alguien con un cuchillo tratando de matarlas y el policía va haciendo su trabajo, ellos sin aún conocer quién es, solo por llevar un uniforme, le sacan el dedo del medio porque es el odio que nuestra sociedad ha creado para la policía y la autoridad. ¿Hay policías malos? Sí. Pero lo que la gente liberal en este país quiere es quitar todo respeto para autoridad. Entonces voltea la verdad. Entonces la policía saca la cámara de lo que pasó. El policía llegó, inmediatamente un hombre fue a una mujer morena que estaba tirada, la pateó en la cabeza. Otra mujer morena agarró un cuchillo y se fue corriendo en camino a la mujer que le había sacado los dedos del medio a este policía. El policía inmediatamente sacó la pistola y pum, 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 y mató a la que iba con el cuchillo para con la otra. ¿Qué debía de haber hecho el policía? La mató porque odia a los morenos. No la mató porque hizo un jurado de proteger a su comunidad y había una jovencita inocente que la están en punto de atacar con un cuchillo. ¿Cuántos de ustedes, si están en su casa y entra un hombre con un cuchillo así en camino a su hijo y tienes una pistola, no la usas? Pero nuestra sociedad quiere voltear toda la verdad para causar más odio y más división entre las razas. Nomás use su coco y no se crea todo lo que le digan. La sociedad está mal. Con odio, con nomás buscando a quién odiar y a quién destruir y a quién atacar, con borracheras, con fornicación, con adulterio. Lo malo es que a veces los cristianos hacemos nada más que apuntar el dedo. Ellos van al infierno. Ellos no van a la iglesia. Mire cómo ellos se pintaron el pelo. Mire cuántos aretes tienen esos. Parece que se cayeron en una caja de pesca y se les pegó todo. Mira sus pantalones. Mira esas dos mujeres juntas. ¡Ah! Ay, Dios odia a los sodomitas. Y estamos como que, Dios los va a juzgar un día, mírelos. Yo no, yo voy a la iglesia. Yo cargo Biblia. Quizás no la lea muy seguido y menos le hago caso, pero la tengo. Yo uso corbata. Yo canto en el coro y la rondalla y enseño una clase. Yo soy del Señor. Qué bueno. Y mientras estés viviendo bien, eso es bueno. Pero ninguna de esas cosas justifica ni el menor pecado. Y si Dios juzga a los que están afuera de estas paredes por el pecado de ellos, Dios igual juzga a los que estamos adentro por los pecados nuestros. Israel, voy a juzgar a Edom. Amén. Voy a juzgar a Moab. Amén. Voy a juzgar a Judá. ¿Ah? Semana que viene les va a decir, los voy a juzgar a ustedes. ¿Qué? Sí. Porque yo soy un Dios santo que juzga todo pecado. No seamos culpables de apuntar el dedo a los pecados grandes allá afuera. Si nosotros no estamos viviendo nuestra vida bajo la autoridad de la palabra de Dios, estamos en pecado. Nuestra vida es vivir una vida sumisa. Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿cómo quieres que viva? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso hago. Lo que no quieres que haga, eso no hago. Es una vida de sumisión a nuestro Dios. Y esa vida de sumisión glorifica a Él y Él se puede agradar con nosotros. Cuando tomamos un camino de rebeldía, de menosprecio a su palabra, estamos en el mismo juicio. Estamos, vamos a decirlo así, estamos en el mismo lugar donde Dios puede juzgarnos a nosotros como puede juzgar a cualquier otro. O Dios no juzga a su Hijo con el infierno. Dios nos juzga de otras maneras, pero igual Dios nos juzga. Así que examine su vida. ¿Está tratando de sentirse bien porque no hace los pecados de esa lista que saqué?
quizás debemos evaluar los pecados que sí cometemos y enfocarnos mucho más en los nuestros que en los de los demás. Y podemos agradar a Dios en pureza y en santidad. Vamos a ponernos de pie.